Bueno, buenos días. Hoy vamos a desarrollar la plenaria denominada fenómeno de isquemia y reperfusión. El mismo está presente en todos los órganos y tejidos de trasplante y probablemente le llame la atención al pie de esta primera imagen cuál es mi profesión. Soy veterinaria porque el doctor Raimondi ha asignado que particularmente esta plenaria, se dicte desde resultados del laboratorio, porque es en el laboratorio donde vamos a poder mostrarles a ustedes este fenómeno de isquemia reperfusión de manera pura. En la clínica siempre va a estar enmascarado por el fenómeno de rechazo, a excepción que se trasplanten gemelos univitelinos, como fue el caso del primer trasplante renal realizado con éxito allá por la década del 50. En una tarea y en un equipo multidisciplinario. Las distintas disciplinas de la medicina humana veterinaria, que es la cirugía, la fisiología, el trasplante como disciplina, a veces requiere de estos trabajos que combinan los saberes de muchas disciplinas, pero también de otras profesiones. Los que estamos en el laboratorio nos basamos en todos los antecedentes de investigación básica que estudia los mecanismos para trasladarlos a intentar solucionar problemas concretos que existen en el paciente, poder extrapolar esas soluciones a problemas concretos del paciente. Este es un concepto que es circular porque se va retroalimentando. Como les decía, el trasplante como terapéutica a la falla terminal de un órgano o tejido que ha sido denominado el milagro del siglo XX, necesita de este trabajo multidisciplinario para seguir también avanzando hacia el futuro, porque siempre se está en el camino a mejorarlo. ¿Qué es lo que se intenta desde estas líneas de investigación? Es acortar este valle de la muerte, tratando, como les decía, de dar soluciones a problemas médicos concretos. Entonces vamos a abocarnos ahora en el tema que nos interesa, empezando por definiciones. Seguramente conocen que la isquemia es la interrupción transitoria o permanente de la irrigación sanguínea de un órgano o tejido. Y la reperfusión es cuando se restablece ese flujo sanguíneo que es vital para ese órgano o tejido que se encuentra sometido a isquemia. Tan vital es que si no se restablece, obviamente va a conducir hacia la muerte del órgano o tejido. Sin embargo, tiene un efecto paradójico. Es esencial para restituir la funcionalidad del órgano o tejido afectado por el evento isquémico, pero va a exacerbar el daño iniciado en la fase isquémica. ¿De qué va a depender la magnitud de ese daño? Del tiempo que haya transcurrido ese órgano o tejido en isquemia. ¿Y por qué? Acá vamos a observar en la parte inferior derecha hay un hígado de rata en preservación estática fría. ¿Por qué explico cuáles son los mecanismos patogénicos implicados en la lesión por isquemia? Porque en la preservación estática fría conservamos los órganos y tejidos a 4 grados. Esto no es suficiente para un detenimiento total de la actividad enzimática. Sí hay un enlentecimiento del metabolismo, que es deseable, pero no es suficiente. ¿Cómo podríamos detener totalmente, hacer como una fotografía de ese tejido una vez que ingresa a la fase isquémica? Bueno, eso sería con la criopreservación. De hecho, se hace. Para eso se alcanza 196 grados bajo cero, pero en milésimas de segundo. ¿Qué es posible criopreservar? Tejidos pequeños,
¿Recuerdan el video que criopreservaban gusanitos que eran del orden en el tamaño del milímetro? Por eso se podrían revivir una vez que se les devolvía la temperatura y el oxígeno necesario. También se pueden criopreservar válvulas, embriones, siempre son elementos pequeños. ¿Cuáles fueron o cuál es el último hallazgo? Hace solo 2 años que se ha podido criopreservar el riñón de un conejo, implantarlo y que éste funcione con éxito, pero el riñón del conejo solo mide unos 6 centímetros y pesa solo 10 gramos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el órgano está preservado a 4 grados. ¿Por qué 4 grados? Porque si bajaríamos más la temperatura y en una forma lenta, tendríamos cristales de hielo que dañarían la célula. Las temperaturas de 0 y sub-0 ya forman cristales de hielo que es letal para la célula. Entonces, cuando un tejido es sometido a isquemia, se transforma su metabolismo celular. Pasa a ser de aerobio a anaerobio y va a haber una menor producción de ATP. Ustedes saben también que la bomba sodio-potasio ATPasa requiere de ATP, requiere de energía, y al no haber aporte suficiente de oxígeno, empieza a hidrolizarse ese ATP, primero pierde 2 fosfatos, adenosindifosfato, monofosfato, depósitos de hiposantina. También hay una disminución abrupta del pH porque la célula entra en un metabolismo anaeróbico con producción de ácido láctico. La disminución de la función de la bomba sodio-potasio ATPasa hace que por diferencias osmóticas penetre sodio en el interior celular y provoca edema celular porque además arrastra agua. Y además un aumento del calcio intracelular, que es un potente activador enzimático. Bien, ¿qué es lo que pasa durante la isquemia? Como dijimos, lo más importante, se depletan, se consumen los depósitos de ATP. Cuando la célula entra en reperfusión, se va a encontrar que además esta situación hace que en un medio diferente la forma enzimática que en realidad toma el oxígeno molecular para transformarlo en especies no reactivas, que se denomina xantina deshidrogenasa, en isquemia hay una transformación de esa enzima, proteasa dependiente del calcio, y se denomina xantina oxidasa. ¿Qué es lo que hace? Cuando llega el oxígeno molecular, que ustedes saben que es neutro, tiene neutralizados sus 2 electrones, se encuentran de a pares, les quita electrones, los oxida, y así podemos estar en presencia del anión superóxido, del peróxido de hidrógeno y del anión oxidrilo o oxilo. Entonces, sin querer que ustedes memoricen fórmulas, acá tienen resumido qué es lo que pasa cuando en condiciones fisiológicas la enzima presente es la xantino deshidrogenasa, que toma al agua y que tiene como sustrato al NAD para generar especies no reactivas. Mientras que si esa enzima es ahora la xantina oxidasa, toma el oxígeno molecular en vez de NAD y produce especies reactivas de oxígeno. ¿A dónde van a dañar esas especies reactivas de oxígeno? Las distintas membranas. Por un lado, la membrana plasmática, que va a perder el equilibrio osmótico entre el contenido celular, intra y extracelular. Por otro lado, las membranas lisosómicas, con salidas de enzimas
citoplasma que van a producir digestión enzimática de proteínas, ARN, ADN y al glucógeno y tiende a la destrucción celular. Y por otro lado, muy importante, que ahora lo vamos a detallar más, es lo que sucede en la membrana mitocondrial. Ahora, ¿cuál es el sitio que estas especies reactivas del oxígeno atacan? Si recuerdan los primeros años, las membranas son un modelo de mosaico fluido. Están constituidas por fosfolípidos cuyas cadenas carbonadas se encuentran hacia el interior de la membrana. Pero para que ésta tenga esa fluidez, tiene ácidos grasos poliinsaturados. Es en los sitios de esas dobles enlaces, de esas dobles uniones, carbono-carbono, donde son particularmente sensibles a reaccionar contra el electrón no pareado de la especie reactiva de oxígeno y forma un poro. Ese es el mecanismo básico de daño. Y por otro lado, algo muy particular pasa en la mitocondria, que en condiciones de normóxicas tiene su poro de transición de permeabilidad cerrado. Pero durante la isquemia y al ingresar esas especies reactivas del oxígeno, interactúan en estos poros y hace aparecer, como se detiene la fosforilación oxidativa, estas moléculas de citocromo C al citosol y inducen a la apoptosis. Entonces aparece una turgencia elevada de la matriz mitocondrial, se van rompiendo las membranas mitocondrial internas, como les decía, aparecen moléculas proapoptóticas al citosol, y esa presencia de señales apoptóticas que por vías independientes o dependientes de las caspasas, que van a ir selectivamente a destruir proteínas, provocarán la muerte celular programada que se denomina apoptosis. Acá pueden observar unos resultados de experimentos de nuestro laboratorio con las flechas blancas. Van marcando primero las de la izquierda, la dilatación y ruptura de las crestas mitocondriales, con una moderada separación de las membranas internas y externas que pueden observar en las imágenes de la derecha, y la aparición de vacuolas y tumefacción de la matriz. Esta imagen de microscopio electrónico está obtenida de intestinos en el momento inmediato de la revascularización. Bien, por otro lado, el órgano o tejido que se encuentra en isquemia tiene protagonistas principales, que son la célula endotelial, la célula del parénquima del órgano o tejido sometido a isquemia y el macrófago residente. Pero además de toda esta transformación celular que les estaba detallando, hay un protagonista principal, que es el endotelio. El endotelio no es solo un sistema de barrera entre la sangre y los tejidos, sino que tiene funciones hemodinámicas, de remodelación vascular, de inmunorregulación, metabólicas, de síntesis de factores, que a medida, además, que transcurre la isquemia, empieza a tener un cambio fenotípico. La célula endotelial está caracterizada por tener un predominio en el espacio del núcleo y escaso citoplasma. Si pudiéramos observar imágenes al microscopio electrónico, veríamos que una vez que empieza a transcurrir la isquemia, empieza a tener hasta pseudópodos que van a achicar la luz del capilar hasta en un 50%. Por eso cuando un tejido ha sufrido tantas horas de isquemia que supera su punto de no retorno, es un órgano que a la revascularización va a aparecer todo moteado, con áreas bien pálidas que no llegan a revascularizarse porque los capilares están obstruidos por este cambio fenotípico que tiene el endotelio, y sitios de llegada
a tipo agolpamiento de la sangre que se encuentran moteadas, oscuras y claras. ¿Cómo se regula qué es lo que produce este endotelio, que es realmente muy activo durante la fase isquémica y posterior reperfusión? Como pueden observar, hay una vía de la endotelina, del óxido nítrico y de las prostaciclinas para mantener este equilibrio. El óxido nítrico es un gas muy pequeño que está en condiciones basales, promoviendo la vasodilatación del endotelio. Alcanza el espacio subendotelial y va a estimular la enzima proteinquinasa que fosforila las cadenas de miosina y de actina y miosina, produciendo la relajación del músculo liso. Pero hay la enzima que lo produce, a expensas del aminoácido arginina, es la óxido nítrico sintetasa, constitutiva del endotelio, pero también inducida en la isquemia. O sea, durante la isquemia va a haber una inducción de esta enzima que, fíjense, a las pocas horas de la reperfusión como provoca un pico que está graficado en rojo, que es la óxido nítrico sintetasa, inducible por la isquemia. Entonces, esto va a provocar que a los minutos post reperfusión hay un gran aporte de ese anión superóxido que se va a unir con los productos naturales del óxido nítrico más los producidos por esa enzima óxido nítrico sintetasa inducible, que va a comprometer fuertemente la vasodilatación del endotelio. ¿Por qué? Porque combinados forman una especie reactiva mucho más dañina que se denomina peroxinitritos. Son rápidamente metabolizados a nitratos y nitritos que son detectables, que se utilizan en investigación, pero provocan un daño deleterio en las membranas, como les mencionaba al principio, en la membrana plasmática y el sistema de endomembranas. Mientras que en la homeostasis, que es el rol que tiene el óxido nítrico en el endotelio indemne, permite rescatar y barrer radicales libres del oxígeno, regula el tono vascular y previene la agregación plaquetaria y la trombosis. No obstante, ante este fenómeno se exacerba su producción, se combina con el oxígeno y provoca un efecto realmente muy deletéreo. Por otro lado, tenemos las endotelinas, que se descubrieron no hace demasiado, en la década del 80. Son unas proteínas grandes que tienen tanto efecto vasoconstrictor que se las compara con el veneno de las serpientes, la cefarotoxina. ¿Quién induce? Acá pueden observar en la imagen que hay situaciones que las inducen o que las inhiben. Particularmente son inducidas durante la hipoxia y van a ejercer una potente acción vasoconstrictora. ¿Qué acciones vasculares presentan las endotelinas? Como les decía, principalmente vasoconstrictoras, pero también regulan el tono de los vasos linfáticos y aumentan la permeabilidad vascular, el edema intersticial, la presencia del tromboxano 2, aumenta el hepatocrito por la vasoconstricción. Pero además tiene acciones no vasculares, promueven mitogénesis en las células musculares lisas, en los fibroblastos, en los melanocitos, en capilares cerebrales, en células estrelladas hepáticas. Por eso es que todo tiende, tanto la acción del óxido nítrico como las endotelinas, a achicar los espacios endoteliales, los espacios capilares desde esos endotelios. Otra de las vías que les comentaba es la vía de la prostaciclina. Es el mayor miembro de la familia de las prostaglandinas producidas por las células endoteliales. Tiene un fuerte poder vasodilatador
porque inhibe la agregación plaquetaria, activando la adenilciclasa por aumento del AMP cíclico intracelular. El problema es que se deriva del ácido araquidónico de membrana y ante el estímulo del endotelio de sintetizar más prostaglandina I2, esos metabolitos derivados, esas especies derivadas del ácido araquidónico son conducidas hacia la síntesis de tromboxano. Entonces, esto propende a que aparezca mayor vasoconstricción. Ahora, vamos a empezar con otras definiciones o a continuar con otras definiciones que son los tiempos de isquemia. En todo proceso de trasplante existe un donante, una preservación y un receptor. Si nos basamos en la definición del INCUCAI, que hace el tiempo de isquemia, que es lo que ustedes van a observar registrado, es el tiempo que dura el órgano o tejido viable fuera del organismo. ¿Sí? Desde el clampeo aórtico en el donante hasta la reperfusión en el receptor. No obstante, estos tiempos de isquemia tienen distintos matices o distintos momentos. Por un lado tenemos la isquemia caliente, que es desde el clampeo de los grandes vasos o pedículos hasta que se enfría el o los órganos en la solución de preservación en el momento que se inicia el lavado de los órganos. Esta isquemia caliente es muy deletérea porque además de estar en isquemia, recuerdan la acción enzimática que sigue acelerada normalmente porque se encuentra a 37 grados y esa isquemia caliente es prolongada en el caso del donante corazón parado, en el donante en asistolia. Por otro lado tenemos la isquemia fría propiamente dicha, que es desde que se enfría el órgano durante la extracción hasta que el órgano alcanza la temperatura fisiológica durante el implante, porque en el momento del implante el órgano se apoya en el receptor e inicia lo que es la isquemia tibia, que es lo que dura el implante, lo que se demora en realizar las anastomosis vasculares. Y por último nos encontramos ante la reperfusión. Bien, ¿cuál es la tolerancia a la isquemia? Hoy hablábamos en la parte introductoria que una vez que la célula no recibe el aporte de oxígeno, va a conducir a la muerte por necrosis y apoptosis. El órgano más sensible al periodo de isquemia es el corazón, que solo resiste 4 horas. Estamos hablando siempre de preservación estática fría. Lo mismo es para el bloque cardiopulmonar, mientras que el pulmón puede resistir 6 horas, el intestino 10, el páncreas 12, el hígado 14 y el riñón hasta 20. Por fuera de estos tiempos ya se considera un donante de criterio expandido. En la imagen anterior detallábamos cuál era el tiempo de tolerancia de cada órgano y tejido. Una vez que el órgano es revascularizado, independientemente cuál sea, vamos a repasar un poquito que ese oxígeno molecular va a ser tomado por una enzima sandinoxidasa que lo va a transformar en especies reactivas del oxígeno. Pero el organismo tiene un sistema de defensa para neutralizar estas especies reactivas del oxígeno, de tipo no enzimático, como es la vitamina E, y de tipo enzimático. Por ejemplo, la superóxido dismutasa dismuta el anión superóxido, lo combina con hidrógeno y va a formar, por un lado, oxígeno molecular neutro, pero otra especie reactiva del oxígeno combinado con el hidrógeno, que es el peróxido de hidrógeno, que por acción de la catalasa va a originar 2 moléculas de agua y oxígeno molecular y a su vez también hay un gran efecto de neutralización de la glutatión peroxidasa.
Hasta ahora hemos descrito el daño primario inmediato, pero la consecuencia de esta célula endotelial activa es la expresión también de moléculas de adhesión, selectinas, integrinas, que lo que van a provocar es la diapédesis de las células polimorfonucleares hacia el espacio subendotelial. Y una vez en ese sitio van a instaurar una franca respuesta inflamatoria. Así, en este artículo están muy bien descritas las dos fases. En el esquema superior podemos observar que el daño, en este caso hepático secundario a la isquemia reperfusión, involucra dos fases bien caracterizadas. La fase temprana comprende desde el inicio de la reperfusión hasta la tercera o cuarta hora y va a estar asociada a la activación de los macrófagos residentes, la célula de Kupffer, con producción de especies reactivas de oxígeno, activación de factores de complemento y el reclutamiento y activación de los linfocitos residentes. Mientras que la fase tardía, en el esquema inferior, comprende desde la sexta hasta las 24 horas posteriores y es dependiente de la llegada, infiltración y activación de linfocitos polimorfonucleares. En esta fase, las citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y 1, y factores también de complemento liberados durante la reperfusión temprana, son los responsables de seguir y exagerar ese reclutamiento de polimorfonucleares. Agregué este esquema donde les detalla cuál es la acción de manera resumida de estas interleuquinas presentes. Y este artículo, que es muy interesante, les habla de los paradigmas, que en la lesión por isquemia reperfusión coexisten un paradigma hemodinámico que estaría ubicado en las primeras instancias de este evento y un paradigma inmunológico. ¿Por qué? Porque acá también va a cumplir un rol la inmunidad innata. Recuerdan que al principio de la plenaria dijimos que el fenómeno puro no estaría enmascarado por fenómenos de rechazo. No obstante, como existe un franco foco inflamatorio, van a empezar a aparecer patrones moleculares asociados a daño. Y esos son censados y estimulan la inmunidad innata. Entonces, es una respuesta antígeno independiente, pero donde el sistema inmunológico va a tener también mucho que ver con la perpetuación de ese daño. Por eso podemos decir que las consecuencias de la injuria por isquemia reperfusión será retardar la función del injerto, va a tener un impacto negativo en el seguimiento prolongado del injerto y del paciente, puede exacerbar el riesgo de rechazo agudo, va a provocar una internación más prolongada y aumentar así los costos. Ahora, ¿con qué estrategias se cuentan para atenuar el daño por isquemia reperfusión? Bien, comenzando desde el inicio de este fenómeno, nos podemos detener en el mantenimiento y ahora vamos a ver qué importante es cómo impacta el buen mantenimiento del donante con criterios neurológicos de muerte, que va a ser clave para la respuesta posterior a la revascularización. Luego nos vamos a detener un poquito en esto de los condicionamientos porque involucra dos etapas del trasplante y también órganos remotos. Ahora lo vamos a ver de qué se trata. En el banco, durante la manera de preservar, tenemos la forma clásica, la más utilizada, la utilizada en nuestro medio, que es preservación estática fría a 4 grados, que hablábamos al principio de la plenaria. Y ahora existe un advenimiento muy importante de la preservación dinámica que aparece con resultados muy prometedores. Esa preservación dinámica, de acuerdo a la temperatura, puede ser hipotérmica, subnormotérmica
o normotérmica, es decir, a la temperatura fisiológica del organismo de 37 grados. A su vez, se clasifican de acuerdo al pulso, pulsátil versus continuo, de acuerdo al flujo, pulsátil versus continuo, la perfusión simple versus dual, por ejemplo, en el caso del injerto hepático, que se puede perfundir tanto por porta como por la arteria hepática, la oxigenación versus no oxigenación y la composición de la solución. Esas máquinas de perfusión mantienen el metabolismo celular en un ambiente fisiológico. Se puede medir la viabilidad del injerto previo a ser trasplantado y se puede, por ejemplo, en el caso del hígado, en los órganos que así lo permiten, medir funcionamiento, como por ejemplo en el hígado la producción biliar o el metabolismo hepático. Es decir, con una máquina de perfusión dinámica normotérmica no solo se puede preservar, sino monitorizar y también modular. Ya existen reportes clínicos. En el 2014 se presentaron los primeros resultados en una serie de 20 pacientes con muy buenos resultados. Y actualmente existe en curso unas líneas de investigación de tipo multicéntrica que involucran varios centros de investigación clínica y se están aguardando los resultados, pero indudablemente es superior a la preservación estática. Acá podemos observar, esta es una máquina de utilización experimental, se han preservado tanto riñones como hígados de cerdos. No parece muy cómoda por su tamaño, pero también se habla de una combinación en el tipo de preservación, que se puede hacer una preservación inicial estática fría para después en el centro del trasplante de la institución donde se realiza el receptor, conectarlo a estas máquinas de perfusión dinámica normotérmica. Y por otro lado tenemos ¿qué se puede hacer? ¿Qué estrategia para atenuar este daño en el receptor? Y bien, y acá vamos a volver a estos conceptos de condicionamiento. ¿De qué se trata? En el 1986, operando un corazón en una cirugía inducida de infarto cardíaco en caninos, un investigador observó que por una maniobra quirúrgica, que inicialmente fue un error, porque hizo un clampeo corto y posterior reperfusión antes de hacer la isquemia prolongada, que era el objetivo del experimento, y posterior reperfusión, y observó que en ese corazón el tejido cardíaco presentaba menos daño. Entonces a esto lo llamó preacondicionamiento isquémico. Es decir, hagan de cuenta que se está hablando de un entrenamiento del tejido para ser más resistente a periodos mayores de isquemia y posterior reperfusión. ¿A dónde estarían las bases moleculares? Es decir, ¿cuál sería la explicación de este mecanismo? Bien, por un lado se habla de la teoría de ese poro de transición de permeabilidad de la mitocondria que permanecería más tiempo quiescente, y por otro lado también que va a haber una inducción de la expresión de las enzimas que neutralizan las especies reactivas de oxígeno, de esas enzimas que habíamos citado, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. Ese preacondicionamiento no solo puede ser isquémico, sino también farmacológico. Si estamos observando que esto se trata de un fenómeno inflamatorio y que tiene componentes inmunológicos, vamos a observar en algunos experimentos que les vamos a mostrar cómo el pretratamiento con ciertos fármacos inmunosupresores parecen ser muy prometedores, por lo menos en los resultados experimentales. Y ya hay en curso investigaciones clínicas que también los están aplicando. Ahora, estos sí son resultados solo experimentales que hablan del post-acondicionamiento isquémico. También se observó
que una vez revascularizado el órgano en cuestión, si se realiza una maniobra quirúrgica de un breve periodo de isquemia y posterior reperfusión, también mejoraría la arquitectura y función de ese tejido. Ahora, siempre hay que pensar en el sentido común también, porque una vez que el órgano está perfectamente revascularizado, va a ser bastante difícil convencer al cirujano que realice una maniobra de postcondicionamiento. Realmente es bastante osado. Sin embargo, los resultados experimentales son muy buenos. Y también existe un condicionamiento isquémico que es remoto, también observado a instancias experimentales donde se pudo aseverar que breves periodos de isquemia y posterior reperfusión del miembro posterior de la rata de laboratorio confiere una protección en los órganos abdominales y torácicos. Bien, detallábamos la importancia del mantenimiento en el donante como un factor muy importante para atenuar el daño por isquemia reperfusión. En el donante con criterios neurológicos de muerte hay un aumento de la presión intracraneana, disminución del retorno venoso, una bradicardia refleja, reacciones simpáticas descontroladas, por eso se llama tormenta de catecolaminas. En general es muy difícil manejar la hipotensión y eso se trata con dopamina o con adrenalina, y esas drogas no son inocuas para los órganos y tejidos que van a ser extraídos. Coexisten con una coagulopatía y todo esto va a exacerbar la no función primaria del injerto, el rechazo, va a haber mayor infiltrado de linfocitos T, mayor expresión de moléculas de adhesión y de presencia de citoquinas proinflamatorias. Para ilustrar lo que acontece en el donante con criterios neurológicos de muerte, les traje dos imágenes histológicas de mucosa intestinal de rata de laboratorio, donde la tinción es hematoxilina y eosina, pero además tiene marcación con técnicas de inmunohistoquímica para CD3, que son esas manchas amarronadas que pueden observar. La de la izquierda es la imagen control, con 2 horas de ventilación asistida, y muestra una arquitectura normal. En cambio, en la de la derecha, tras 2 horas de muerte inducida y correcto mantenimiento, aparece un significativo infiltrado que corresponde a la marcación de CD3. Entonces, a pesar de que sea un evento antígeno independiente, indudablemente podemos afirmar que la imagen de la derecha pertenece a un intestino potencialmente mucho más reactivo que la imagen que se encuentra a la izquierda. También es importante recalcar que la mucosa está sana. Ya lo vamos a ver con otras muestras de experimentos. Decíamos que para atenuar las lesiones desde la preservación jugaban un rol fundamental las soluciones de preservación. En esta tabla ustedes pueden observar cuáles son sus principales componentes, la función y un ejemplo. Pero lo más importante es que sepan que deben mantener la estabilidad de la membrana celular para evitar la permeabilidad y el edema, mantener las reservas energéticas de la célula. En general se adiciona adenosina como fuente de fosfato, impedir la infección de los órganos, evitar el daño por especies reactivas del oxígeno. Por eso se intenta evitar su formación captándolo por scavenger o por inutilizar los radicales libres, como es el caso de agregar un antioxidante como la vitamina E. Y en suma debe tener una solución de preservación, nutrientes, impermeabilizantes y antibióticos. Es decir, además es importante que sepan que son de tipo hiperosmóticas o hipertónicas, porque lo que intentamos es que esté ese tejido lo más quiescente posible, que no haya intercambios con el medio extracelular. Esto es solo para que lo tengan, cuál es la composición de las soluciones más utilizadas en la preservación multiorgánica.
Bueno, les traje algunos experimentos de estrategias experimentales aplicadas en la fase de preservación. El año pasado publicamos un trabajo en Liver Transplantation, en un trabajo realizado por el grupo experimental de nuestra cátedra de trasplantes junto con el Instituto de Criobiología de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación Favaloro. Lo que hicimos fue, de este grupo que elaboró una solución de preservación, su particular interés era en la preservación dinámica hipotérmica, pero también observaron que conservaba muy bien los microórganos, que eran segmentos extraídos de hígado de rata, realmente en horas prolongadas de preservación. Entonces nosotros lo testeamos en el trasplante hepático heterotópico, que es la imagen que pueden ver en la parte inferior de la presentación, donde dice HT en amarillo, es el hígado trasplantado, es un 30% de hígado revascularizado en el abdomen de un receptor. Y acá les voy a explicar un poquito cuando decíamos al inicio de la plenaria por qué con los modelos experimentales podemos observar este fenómeno de manera pura. Los roedores de laboratorio permiten que por técnicas de cruzamiento tengamos muy conocida su genética. En este caso, cuando uno busca la endocría, lo hacen los bioterios, no nosotros, se cruzan hermanos por hermanos 20 generaciones. La generación número 20, esa cepa tendrá una homocigosis de un 98,6%. Y la naturaleza es tan sabia que todavía queda una heterocigosis residual de menos de 1,5%. Es decir, por técnicas de cruzamiento nunca podríamos obtener un clon. No obstante, no es suficiente para producir rechazo. Entonces, esos trasplantes que son de tipo isogénicos nos permiten estudiar este fenómeno de isquemia reperfusión. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Los resultados de este experimento, como les decía, fueron muy alentadores. Ustedes pueden observar que esta solución que se testeó tiene las barras de los gráficos en un gris más oscuro, comparándola con una solución estándar que es HTK. ¿Qué es lo que medimos? La producción de enzimas hepáticas, un score general de daño histopatológico que está realmente muy exacerbado en los preservados en HTK, porque por supuesto no están diseñadas para que puedan el hígado resistir viable durante 24 horas, como fue el deseo y el objetivo de este experimento. Por eso pueden observar en el conteo de las células apoptóticas por técnica de túnel cómo con BGP, que es la solución testeada, se obtuvo casi una disminución de un 50% en la presencia de células apoptóticas, sobre todo las que están preservadas las 24 horas. Así que fueron, resultados muy alentadores y con estos resultados preclínicos se va a dirigir hacia estudios más avanzados. Ahora, recién les mencionaba cuáles eran o uno de los modelos experimentales de daño por isquemia y reperfusión. También, además del trasplante, existen estudios in vitro y estudios in vivo. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo a través de simplemente cultivos celulares, deprivándolos de oxígeno durante un tiempo determinado y luego brindándole un medio enriquecido y con el adicionamiento de oxígeno, pueden perfectamente observar la respuesta de esas células ante la injuria isquémica y por perfusión. Las perfusiones ex vivo son muy utilizadas en investigación. Es cuando pasa un fluido a través de los vasos de un órgano específico, por ejemplo el corazón, hígado, pulmón, y en un entorno artificial fuera del organismo vivo. Pero, ¿cuál es la diferencia
entre una perfusión ex viva para estudiar el fenómeno de isquemia y reperfusión y la preservación de un órgano para trasplante. Esto sucede un caso totalmente contrario. El líquido de perfusión tiene que asemejar lo que acontece con la sangre, con la revascularización en el receptor. Entonces se utiliza la solución de Krebs, cuya composición es muy similar al plasma. Entonces, ver con también un trabajo propio del laboratorio, ya van a escuchar a este profesional, al doctor Gondolesi, que diseñó un sistema de perfusión ex vivo en el hígado de la rata que haciendo pasar esa solución similar al plasma, que es la solución de Krebs, podía recolectar el fruto del lavado de ese órgano a través de la vena cava inferior y así estudiar la respuesta del tejido hepático a la reperfusión sin estar todavía trasplantado. También existen los estudios de isquemia tibia in situ, es decir, por ejemplo, las oclusiones reversibles del pedículo vascular de un órgano y la posterior reperfusión. Acá les traje para mostrarle la isquemia tibia con oclusión reversible de la arteria mesentérica superior para estudiar la respuesta del tejido intestinal. Entonces, luego de un abordaje de la cavidad abdominal, se identifica la arteria mesentérica superior, se produce la isquemia. Observen el color que tienen las asas intestinales. El tiempo era aproximadamente unos 30 minutos, luego se reperfunde el intestino, se reintroduce el mismo y se queda el animal en recuperación. Esto nos permite muestreos seriados para ver qué es lo que acontece en esos tejidos. Ahora, para estudiar cómo impacta la isquemia en un tejido anóxico normotérmico versus hipotérmico, también podemos implementar preservaciones hipotérmicas, como es el caso de este que les voy a mostrar, donde observen, en rojo es el grupo de lo que queríamos testear, en este caso el precondicionamiento isquémico, ¿sí? Con una N de 4 se incluyeron 4 animales, mientras que el grupo control es solo la isquemia reperfusión mayor sin precondicionamiento isquémico. Entonces, primero testeamos a ver qué es lo que pasa con esta estrategia quirúrgica en el primer paso, en la isquemia fría. Entonces, la toma de muestras pueden observar en el medio la batea con el intestino de rata a la espera que se cumplan las 12 horas previas al trasplante y se muestreó a la hora, a las 4 horas, a las 8 horas y antes del trasplante. Luego esos intestinos fueron trasplantados y fíjense en qué momentos de la reperfusión fueron muestreados. A los 30 minutos, que es el pico en el intestino, a las 4 horas, a las 24 horas y al 7º día del posoperatorio. ¿Cómo se realiza esa toma de muestras? Y es a través del sitio de la estomía, igual que se realiza en la clínica. Entonces, como les decía, cuando hacemos un trasplante completo en la rata, tenemos el donante, se preserva en isquemia fría para finalmente trasplantarlo en el receptor. Hoy les expliqué, utilizando un experimento de trasplante hepático, de qué se trataba la combinación de trasplante isogénico. Acá, con un esquema del animal coloreado, se está representando qué significa el trasplante halogénico, que es también puede servir como nuestro trasplante control, cuando queremos dilucidar qué es lo que acontece en el fenómeno por isquemia reperfusión pura, hacemos trasplantes isogénicos. Y cuando queremos observar cómo se comporta el evento de rechazo, que va a tener además asociada la lesión por isquemia reperfusión, utilizamos trasplantes halogénicos. Entonces, cuando cuantificamos el daño de los tejidos
u órganos revascularizados, lo hacemos a través de la histopatología. Y les traje, bueno, algunas de estas muestras analizadas. Pueden observar, porque es muy fácil de observar el daño que se produce tras la reperfusión en la mucosa intestinal. Fíjense, en la parte izquierda tienen una tabla donde va el grado de 0, que es la mucosa normal, empieza a aparecer en el PARC 1 un espacio subepitelial que luego se distiende hasta que se van desprendiendo las células de la mucosa intestinal, de la vellosidad, se pierde el tejido velloso y hasta que ese infarto de las criptas se convierte en un infarto transmural en el grado 8, como lo pueden observar en estas imágenes. Bien, entonces vamos a retomar ese experimento que les contaba que iba a mirar. Primero, a observar qué es lo que pasa en la isquemia fría. Tienen en la izquierda otra vez la escala para recordarla. Fíjense, en azul es el intestino preservado que solo va pasando las horas de isquemia. Pero en rojo, estos intestinos preservados tuvieron previamente en el donante una maniobra quirúrgica de preacondicionamiento isquémico, 2 ciclos de 10 minutos cada uno, 10 minutos de isquemia, 10 minutos de reperfusión, extracción y preservación. Y fíjense la escala de PARC, cómo el grupo control que no tuvo la estrategia tiene ya a las 8 horas, empieza a superar lo que sería el límite de la reversibilidad, porque hasta el desprendimiento epitelial observamos que no impactan la supervivencia posterior al trasplante, pero ya cuando hay presencia de vellosidades denudadas, esto es incompatible. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se altera esa barrera de mucosa entérica. En el experimento 2, que esos intestinos fueron implantados, observen que a pesar del daño significativo que se observa en el grupo control a los 30 minutos, que como les decía, el intestino es cuando expresa con mayor magnitud el daño de la reperfusión, luego, a pesar de eso, se va normalizando, siendo casi ya imperceptible a las 24 o 48 horas, y así se mantiene durante más de una semana. Ahí fue el endpoint del experimento. Esto de que ustedes se preguntarán, y bueno, si se normaliza, ¿qué es lo que quieren testear? El problema es que el intestino, lo van a ver en las plenarias posteriores, tiene una alta carga de su del sistema inmunológico de todo el organismo, el 70% está alojado en el intestino. Si a esto le agregamos al rechazo agudo que normalmente presenta el tejido intestinal, el daño tan exagerado que presenta el intestino porque tiene una importante superficie de mucosa expuesta ante la injuria por isquemia reperfusión, realmente es muy importante poder atenuar esta lesión por isquemia reperfusión en el tejido intestinal para que no se exacerbe aún más el fenómeno de rechazo. Fíjense en los nitritos intestinales a los 30 minutos de la reperfusión y a las 4 horas por reperfusión, siempre el grupo control son las barras negras, y fíjense que acá le agregamos los resultados de otra estrategia. Al grupo PCI, que es precondicionamiento isquémico, también evaluamos grupos con un precondicionamiento pero de tipo farmacológico, en este caso tratados con inmunosupresores, el donante, donde también observamos que confiere cierta protección. Esto en la clínica se observa en los pacientes que son tratados con timoglobulina en el donante. Bien, lo mismo sucede cuando evaluamos la expresión de genes a nivel de intestinal,
¿Recuerdan las interleuquinas que estaban presentes? Fíjense la importante disminución de la interleuquina 6 y 1 que hay con las estrategias. Y en cuanto a la estrategia farmacológica, en donde dice TAC, significa tacrolimus. Cuando se combinó la estrategia farmacológica de tacrolimus con precondicionamiento isquémico, la protección fue todavía superior. Y estas son estrategias que son factibles de realizar en el donante. Hay que detenerse un momento en la injuria por isquemia reperfusión intestinal, porque además de todo el daño in situ, es muy importante que se va a volcar a la circulación sistémica lipopolisacáridos y va a haber una traslocación bacteriana. Entonces, no solo está dañado el órgano que sufrió el insulto isquémico y posterior reperfusión, sino que también hay un daño en órganos remotos, que al impacto que las citoquinas originadas in situ en ese foco isquémico, con posterior reperfusión, en el intestino también le tenemos que agregar la traslocación bacteriana, que van a hacer un síndrome, a provocar un síndrome de disfunción múltiple. Y acá pueden observar cómo se dañan órganos remotos, no solamente el órgano trasplantado, sino en este caso posterior a un trasplante de intestino, como pueden observar la muestra 11, la cantidad que tenía de infiltrados de neutrófilos, de daño de las vías aéreas, de hemorragia. Nosotros la forma que se evalúa es dándole un score. Entonces cuando evaluamos estos scores en la N total, fíjense que el control está muchísimo más dañado que los que se sometieron a precondicionamiento isquémico y mucho más protegido cuando se combinaban ambos tratamientos. Sucede cuando evaluamos el hígado, también a través de diferentes scores que observan la congestión sinusoidal, la vacuolización de hepatocitos, el edema. Además, si el hígado estuviera trasplantado, cómo se disponen en el orden en los cordones de hepatocitos, si hay disrupción de estos cordones. También se evalúa el daño isquémico y qué sitio del hígado afecta, como ahora se los vamos a mostrar. En cuanto al score hepático, lo mismo, el grupo control está significativamente más dañado que los tratados con ambas estrategias. A la derecha luego se pueden detener a observar las imágenes. Fíjense el grupo control, como tiene los núcleos más condensados, se ve muy bien el núcleo más laxo, la disposición en cordones en las fotografías de la parte inferior de la imagen. Y lo mismo sucede con el riñón. ¿Cómo cuantificamos el daño, ya sea local o si sufre daño remoto? El riñón es por la necrosis tubular aguda, porque son sus células más sensibles a la isquemia y posterior reperfusión, donde se clasifica en grados. El daño más grave pertenece a una necrosis tubular aguda por encima del 75%, y a su vez le agregamos la presencia de generación hidrópica. Observen cómo lo mismo se repiten estos resultados que el precondicionamiento isquémico, con resultados similares con el precondicionamiento farmacológico cuando se los utiliza en combinación, pudo volver casi a los valores del YAM. El YAM está representado por la SH del eje de las X. También podemos observar los niveles de LDH plasmática, que es una enzima inespecífica de daño, pero que puede mostrar perfectamente cómo está exacerbada en el grupo control, que no tiene ningún tipo de protección, y cómo después le confiere protección las estrategias.
Bueno, también podemos observar estos eventos en el trasplante, autotrasplante renal, que es también una herramienta muy importante. Y fíjense, este artículo ya tiene unos años, pero habla del efecto protector de los inmunosupresores previamente al trasplante ortotópico, al autotrasplante de riñón de rata. Fíjense qué parámetros evaluamos. Tinción con hematoxilina de eosina, donde se aplica ese score. Técnicas de túnel para apoptosis, marcación de la fracción C3 del complemento, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6, donde pueden observar, yo después les voy a dejar estos artículos, cómo tratamiento con los distintos inmunosupresores confiere una significativa protección. Lo mismo sucedió cuando se testeó la inducción con timoglobulina. Fíjense, la imagen que está a la izquierda tiene una ausencia de núcleos en los túbulos. Es una necrosis tubular aguda realmente significativa, mientras que se observan prácticamente recuperados en la foto que está a la derecha. Bien, lo mismo pueden observar en cuanto hoy les mencionaba esos índices que hablan que nos muestran la necrosis tubular aguda y ya demostrados, pero con gráficos, pueden observar el control en blanco, que es el trasplante sin ningún tratamiento, tratados con rapamicina, con tacrolimus o en combinación. Siempre seguimos en las mismas líneas de investigación, que es el pretratamiento al donante. Cuando iniciamos allá por el 2006, todavía no se hacía en la clínica. Hay numerosos grupos en todo el mundo que están trabajando con estas estrategias y ya se han aplicado algunos de estos resultados, se han llevado a los protocolos, han pasado la fase preclínica y se encuentran en curso. Trasplante hepático, acá le traje algunas imágenes del modelo de trasplante hepático ortotópico que nos ha servido para testear soluciones de preservación. Es una reproducción en miniatura del trasplante hepático clínico. Después lo van a ver cuando tengan en el segundo semestre de la materia y van a recordar estas imágenes. Vamos a pasar la presentación en banco, el tiempo anhepático en el receptor. Fíjense la flecha roja, cómo va aumentando la magnificación y les muestra la sutura de la vena cava hepática. Pero vamos a pasar a los resultados de experimentos y fíjense cuando habíamos iniciado, antes de esa publicación de trasplante hepático, hacíamos preservaciones frías en nuestro laboratorio para ver, antes de someter a los animales al trasplante, si esto era posible. Y les quiero mostrar de estas imágenes cómo con una preservación de 24 horas observábamos mayor viabilidad de esos injertos en los que estaban preservadas con esta solución elaborada por este grupo de la Universidad Nacional de Rosario versus HTK, que era nuestro grupo control. Sabíamos que no debería funcionar porque eran 24 horas de preservación. Y fíjense cómo las primeras células que sufren este daño son las que se encuentran alrededor de la vena central, porque recuerdan la arquitectura del hígado. En la tríada portal encuentra su mayor aporte de oxígeno, pero hacia la vena central, estos hepatocitos están naturalmente con menor tensión de oxígeno. Entonces son los que primero se dañan ante fenómenos químicos. Como lo pueden observar aquí, que también se demuestra cómo pierde la disposición de cordones el hígado, hasta que finalmente, estas son muestras preservadas en HTK, conduce a la degeneración grasa.
Bien, podemos hacer un resumen de esta plenaria diciendo que es un proceso, la lesión por isquemia reperfusión multifactorial, antígeno independiente, no obstante, siempre tienen que recordar la respuesta de la inmunidad innata, con consecuencias inmediatas, que es la no función primaria o una función retardada del injerto, y también mediatas, que va a exacerbar el rechazo, que como les decía se inicia en un proceso inflamatorio inespecífico, pero va a modular una respuesta antígeno específica. Recuerdan el paradigma inmune de la lesión por isquemia reperfusión. Esas citoquinas que se producen in situ y también en las células que infiltran el órgano van a impactar también en todo el organismo. El microambiente de esas citoquinas va a determinar la diferenciación in situ de las subpoblaciones de linfocitos T. Y acá volvemos a remarcar la importancia del paradigma inmune. Y no se olviden que las células diana, las iniciales en responder a este daño, son las endoteliales y parenquimatosas del órgano sometido a la isquemia, y luego este daño está perpetuado y exacerbado por... Con ese resumen terminamos esta plenaria. Como siempre, en la última diapositiva les dejo la invitación a nuestro laboratorio de trasplantes que pertenece a la cátedra trasplante, donde se realizan líneas de investigación básica traslacional, como estuvieron escuchando, pero también se enseña microcirugía. Es para nosotros una verdadera pena. Estamos atravesando esta pandemia y no van a poder en lo inmediato asistir. No obstante, yo les prometo que veremos de qué manera lo instrumentamos para que ustedes, una vez que se retome las actividades normales de la facultad, puedan comunicarse con nosotros y poder pasar por nuestro laboratorio para observar y participar en nuestras líneas de investigación y en las diferentes técnicas microquirúrgicas que llevamos adelante. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.